Lorenzo, ¿dónde quieres tú hablar? Muy buena idea. ¿Qué revista más guapa hemos hecho? La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, en reunión de Junta de Gobierno ordinaria celebrada el pasado 31 de marzo de 2014, ha decidido otorgar por unanimidad el galardón de Cofrade Distinguido de este año 2014 a nuestro hermano don Modesto Ballesteros Pinilla. Nacido en Andújar en 1956, comienza su senda cofrade desde muy joven, estando muy relacionado con diversos colectivos romeros. Casado con Juan y para los amigos, son padres de 3 hijos, Antonio, Inmaculada y Vicente, y próximamente abuelos de un nuevo o nueva peregrina. Peregrino incansable, comenzó muy temprano su implicación directa con la que hoy es su peña, la Peña Los Peregrinos, colaborando muy activamente en sus actividades, como fue la colocación del monumento al peregrino, colocado justo en el camino donde se divisa por primera vez nuestro santuario, aunque no fue hasta el año 2000 cuando empezara a formar parte de manera oficial como socio de esta peña. En esta cofradía todos conocemos como es Modesto. Cofrade desde siempre, junto a toda su familia, humilde, servicial, jamás es capaz de decir un no. Cuando su cofradía le solicita algo, siempre está dispuesto para todo lo que se le pida, ahora y siempre. Pero fue en el año 2007 cuando nuestro querido José María le pidió quizás la tarea de más responsabilidad de las que hasta entonces había realizado, el hacerse cargo de la vocalía de patrimonio de nuestra cofradía matriz, a lo que él no tardó ni un solo instante en pensárselo y hacerse cargo de tan ardua tarea. En estos 3 años dedicó la mayor parte de su tiempo a que al exorno de nuestra reina y titular no le faltara ni un solo detalle, quitando tiempo a su familia o a su trabajo, sin importarle el número de horas que hubiera que dedicar. Fue en 2009 y 2010 cuando, con motivo de la celebración del año jubilar que celebramos con motivo del centenario de la coronación canónica de nuestra imagen y patronazgo sobre la ciudad de Andújar y cincuentenario del patronazgo sobre la diócesis de Jaén y su recoronación, cuando más se notó la gran cantidad de trabajo que todas esas conmemoraciones requerían. Que había que estar trasladado en seres de parroquia en parroquia mientras la imagen se procesionaba en sus diferentes traslados, ahí estaba Modesto. Que había que renunciar a subir andando con la imagen por el camino en su regreso al santuario, porque había que trasladar el ajuar de la Virgen por la carretera. Modesto no delegaba, él se hacía cargo y lo subía. Incansable, infatigable, siempre en la sombra, siempre dispuesto a acompañar a cualquier devoto de María Santísima a subir hasta nuestro santuario por su camino de herradura. Hoy en día, aunque ya no ocupa cargo de responsabilidad dentro de la Junta de Gobierno de la Cofradía, sigue aportando su experiencia y veteranía, aconsejando y aportando a cualquier duda que se plantea, colaborando en los montajes de los altares de la Virgen o en cualquier evento que se organice por parte de la Hermandad. Es por ello, esta Junta de Gobierno, apoyados por la adhesión de nuestros hermanos de la Peña Rincón del Arte y de la Peña Los Peregrinos, y estudiados estos valores, los cuales creemos que son más que suficientes para la concesión de este galardón que hoy quedará grabado en nuestros recuerdos y en nuestro corazón, doy fe como secretario de esta Real Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y asiento en el libro de actas de la misma en Andújar a 7 de abril de 2014. Llamo al escenario a nuestro cofrade distinguido, Modesto Ballesteros. Gracias, infinitas gracias a mi Real Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza por hacerme vivir este día una sensación más y tan grande
en mi corazón, que ya va unida a todas las que me han hecho sentir desde que hace muchos años me hice cofrade junto a toda mi familia. A mi familia, a todos mis seres queridos que hoy tengo presentes. Quiero dedicarle esta distinción que hoy me hacéis. A mis hermanos peregrinos, cofrades también, y compañeros de camino y de vivencias sentiles inolvidables, en las infinitas madrugadas que hemos llevado hasta ella a todos los hijos que nos lo han pedido y que siempre estamos dispuestos a acudir cuando nuestra cofradía nos llama. Porque ser cofrade es estar siempre al lado de tu cofradía, para propagar por todas partes el amor que sentimos por nuestra madre y agradeciéndole cada día, engrandeciéndola cada día más. Cada uno trabajando o colaborando desde su parcela, sea grande o discreta, pero todos a una, uniendo nuestras fuerzas para hacer cada día más grande a nuestra cofradía. Siempre me encontraréis a vuestro lado, de peregrino, colaborando con nuestra cofradía. Siempre me encontraréis trabajando para nuestra Virgen de la Cabeza. Muchas gracias. Mirando al santuario recoge en sus 112 páginas, más la cubierta, una serie de artículos institucionales, de historia, arte, tradiciones, opinión, poesía y literatura, siempre teniendo de referencia a Nuestra Señora de la Cabeza. Este año, Mirando al Santuario, aumenta el número de colaboradores a 53, a los que debo añadir la editorial, la memoria anual de la cofradía, el programa de actos Romero y el noticiario. Agradecimiento especial y felicitación a los autores de los distintos trabajos que configuran este año Mirando al Santuario y a los fotógrafos que, gracias a sus imágenes, realzan esta publicación. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a los anunciantes el que sigan apoyándola y contribuyendo a su edición cada año. 1.000.000 de gracias a todos. Mirando al Santuario está impresa en Andújar en A3 Grupo de Comunicación. La publicidad ha sido realizada por la misma empresa. Igualmente agradecer y felicitar a Manuel José Gómez, asesor fotográfico y autor de varias fotografías, especialmente de la portada, por su desinteresada y fundamental colaboración, como a los autores de los trabajos publicados y a Juan Miguel Toledo y Pedro Jesús García Rabadán por sus fotografías para engrandecer Mirando al Santuario. A todos nuestro agradecimiento por su loable labor. Además, también felicitar al grupo A3 Grupo de Comunicación, porque como verán ustedes cuando la tengan en su mano, han hecho un gran trabajo y ha quedado una gran revista. Deseo resaltar algunos trabajos contenidos en esta revista que hoy presentamos, como la relación de hermanos mayores de la Real Ilustre Cofradía Matriz, presidente y secretario desde 1900 a la actualidad, el dedicado a los 50 años del pregón de romería que organiza el Ayuntamiento, el referido al puente de madera que en 1909 se construyó sobre el Jándula, el que nos habla sobre el importante papel que cada año desempeña la Guardia Civil durante la romería, los que destacan las figuras de Lope de Vega y Cervantes, y el que nos muestra cómo la romería de la Virgen de la Concha de Zamora es más antigua que la dedicada a la Virgen de la Cabeza. De ellos y del resto del contenido de la revista le hablará don Lorenzo Canales más detenidamente. Presidente de la Real Cofradía, hermana mayor, padre superior del santuario, director de la revista, Enrique, alcalde de Andújar, Jesús, cofrade distinguido, Modesto, hermanos y hermanas en la devoción a la Virgen de la Cabeza, muy buenas noches. Mirando al santuario se ha convertido en la guía imprescindible del romero, en lectura obligada del peregrino, constancia física del recuerdo y en la actualidad latente de la devoción a la Virgen María. Cada mes de abril nos trae una mirada literaria con ojos de nostalgia y sentimiento envuelta
en preciosas imágenes, en magnífica prosa y en pura poesía. Hace ya 28 años que nació esta revista con un glosario de sentidas palabras escritas por brillantes firmas y de espectaculares fotografías vinculadas a nuestra romería. Si Nuestra Señora es la referencia en toda nuestra vida, Mirando al Santuario quiere ser ese pañuelo en el que guardar los momentos romeros más especiales. Esta revista es historia, son suspiros, es leyenda, son latidos y es sobre todo un cetro que nos marca el camino desde su misma portada para ir descubriendo página a página saludos, vivencias, estudios e históricas referencias, los más íntimos compromisos, interesantes ensayos, conmovedores versos, apasionantes crónicas e incluso algunos cuentos. Esta edición 28ª de la publicación, que edita la Real Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y que dirige mi buen amigo Enrique Gómez, coincide con una nueva etapa tras la elección de una renovada Junta de Gobierno y también con la conmemoración del 50 aniversario del pregón oficial de la romería. Se inicia con una carta del obispo de la diócesis en la que don Ramón del Hoyo nos traslada ese momento culmen de la Pascua, cuando Jesús resucita y por fin se encuentra con su madre. Se inicia así la más grande de las fiestas del año cristiano. Entramos, por tanto, en el tiempo de gloria. Gloria bendita, hermana mayor. Gloria bendita para los nuevos hermanos mayores Leli González y Emilia García. De ellos habla su propio hijo, de quienes reconoce haber recibido grandes valores como la educación, la tolerancia y el respeto. Él nos desvela la andujanía de unos padres que desde que ostentan el cetro ha estado más tiempo visitando enfermos que en su propia casa. Nuestra hermana mayor se confiesa y asume ser cofrade, romera y peregrina, narrando en primera persona su infancia de devociones a la Virgen y su primera romería. Leli nos traslada sus recuerdos con intensas y emocionadas palabras, planteándose nuevos retos para afrontar el mandato que tiene por delante y suspirando a cada instante. Piensa en ese último domingo de abril en el que junto a Emilio hará su camino como siempre, llevando esta vez en sus manos ese cetro, símbolo de un gran compromiso. Compromiso fiel y agradecido como el del nuevo presidente de la Real e Ilustre Cofradía Matriz, José Carlos Millán Talero. En nombre de su Junta de Gobierno asume la responsabilidad de conducir las tradiciones por la senda de los nuevos tiempos, promoviendo el culto y la devoción a la Virgen de la Cabeza. Desde el santuario, el padre Domingo Conesa nos recuerda lo que nos dijo el Señor: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz de la tierra. Con estas palabras, el rector y conciliario nos traslada la verdadera misión que Jesús nos encomienda y que debe llevarnos a sentir al prójimo como a un hermano a quien debemos ayudar cada vez que nos necesite. El alcalde de Andújar destaca en su saludo para esta revista la importancia de la misma, al convertirse en el nexo de unión y comunicación entre sus lectores y la cofradía. Jesús Estrella califica esta publicación como la pregonera más temprana de cada romería, recordando además que este año se cumplen las bodas de oro del pregón oficial de la Virgen de la Cabeza. A propósito de este aniversario, Joaquín Fernández López Covarrubia repasa con esmero medio centenar de años de tradición que iniciara Jaime de Foxá y Torroba. Fue él quien inaugurara en 1965 esta serie gloriosa de discursos con alabanzas a Nuestra Señora. En este artículo se enumera toda la lista de poetas, novelistas, escritores, periodistas, historiadores, políticos y religiosos que han pregonado la romería, así como los lugares donde se han venido celebrando desde sus inicios hasta nuestros días. Nos invita, por supuesto, a asistir a un nuevo capítulo con la exaltación que el próximo día 20 realizará desde el atril del Teatro Principal el joven cofrade sevillano Francisco Javier Segura Márquez, pregonero el año pasado de la Semana Santa de Sevilla. Segura Márquez, por cierto, nos ofrece un artículo muy interesante en este número 28º de Mirando al Santuario, en el que nos cuenta que allí, en la capital andaluza, también se venera a la morenita de otra forma muy peculiar, además de como lo hace su propia cofradía. Y lo hace con una imagen dolorosa,
titular de una corporación de penitencia que fue bendecida y estrenada por la Hermandad de las Siete Palabras en 1956, año de celebración de su 4º centenario fundacional. La vinculación entre la Virgen de la Cabeza y esta hermandad, según nuestro próximo pregonero, sigue siendo confusa a día de hoy, conllevando incluso ciertos problemas de interpretación. De hecho, esta hermandad no tiene relación alguna con la filial de Sevilla, que como el resto de filiales es Cofradía de Gloria. Volviendo al santuario de Sierra Morena, Antonio Manuel Aceituno Sánchez, vicepresidente de la Cofradía Matriz, nos sumerge en el pasado para trasladarnos después al presente de la fiesta de la Candelaria, celebración en la que recordamos la purificación de la Virgen y la presentación de Jesús en el templo. Este voto de acción de gracias, tal y como Antonio Manuel nos recuerda, es una tradición de siglo que ha vuelto a recobrar importancia en nuestros días, cuando los niños son llevados por sus padres para ser bendecidos por la morenita, con el protagonismo compartido de toda la familia. Otros miembros de la Junta de Gobierno, como Noni Serrano, su administradora, aprovecha estas páginas para hacer un llamamiento a la participación en beneficio de la cofradía, para ampliar la nómina de hermanos y para que estos colaboren en cualquier medida. Incide en ello el secretario Pedro José Rey Peña, para quien ser cofrade forma parte de una auténtica vocación cristiana que también requiere, según subraya, una adaptación de la cofradía al siglo XXI. Para conseguirlo, afirma, es necesario exigir derechos y atender obligaciones, además de promover el culto y practicar la caridad. De hecho, la vocalía de caridad y formación de la cofradía, según Ana María Laguna Parras, pretende fomentar el espíritu cristiano y el compromiso solidario de los cofrades. Para ello abarcan varios frentes de colaboración con organizaciones como Cáritas o la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, sin olvidar el buen funcionamiento de las entrañables capillas devocionales que nacieron para que ocuparan un espacio en cada hogar a cambio de un pequeño pero valioso donativo. Insiste en esta cuestión el vocal de Juventud y Promoción de Cofrades, para quien es fundamental alcanzar el reto de entrar en cada casa de Andújar. Bajo el lema Hazte cofrade, regala cofradía, Pedro Santiago Ballesteros realiza un llamamiento para recuperar una vieja tradición andujareña, como es la de celebrar el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, haciéndolo hermano de la cofradía. Y de todas las secciones de la Cofradía Matriz, otra vocalía, la de manifestaciones públicas, destaca también en esta revista la necesidad de llevar a cabo nuevos proyectos, manteniendo todas aquellas disposiciones que tienen que ver con el sentido cristiano de determinados actos, como son las procesiones y los traslados. Para ello, Vicente Menor Arenas solicita la colaboración de las cofradías filiales, de las peñas romeras, asociaciones marianas y de los peregrinos en general, para engrandecer la devoción a la Reina de Sierra Morena y conseguir, entre todos, que abril sea todo el año y dure 365 días. Grandes ejemplos de esa divulgación universal de nuestra romería nacieron de la pluma de los dos más grandes representantes de la literatura española, como fueron Miguel de Cervantes y Lope de Vega. En un interesante artículo, Pablo Utrera reclama para ambos la consideración oficial y el consiguiente nombramiento como pregoneros de lujo y romeros de oro perpetuos. Justifica tal petición en que los dos dieron gran trascendencia en sus obras a la romería de la Virgen de la Cabeza. Cervantes la inmortalizó en la novela Los trabajos de Persíles y Segismunda. En su última obra, publicada tras su muerte, El Manco de Lepanto, hace una descripción del entorno tan exacta y detallada que lo más lógico es pensar que participara alguna vez en la romería. De hecho, como recaudador de la corona, estuvo varias veces en nuestra provincia, donde la fiesta de Nuestra Señora ya era muy popular allá por 1592. Para José Carlos de Torres, sin embargo, hay otra posibilidad que plantea también en su artículo, en el que afirma que Cervantes pudo obtener información de la romería al haber vivido con su familia, siendo muy joven, por tierras cordobesas, en poblaciones con cofradías de Nuestra Señora de la Cabeza. Lope de Vega, por su parte, se refirió también ampliamente a nuestra romería, citándola primero en El peregrino en su tierra
y posteriormente en su famosa pieza teatral La tragedia del rey don Sebastián y Bautizo del príncipe de Marruecos. Mirando al santuario, como podemos comprobar, pretende demostrar con sus trabajos publicados la importancia de una romería que este año, por cierto, coincidirá también con un hecho histórico y sin precedentes: la canonización de dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. Andrés Borrego Toledano se refiere a este acontecimiento singular que se producirá en el Vaticano justo cuando la Virgen esté procesionando por las calzadas del santuario. Nuestro querido Andrés nos recuerda que fue Juan XXIII quien proclamó a la Virgen de la Cabeza patrona de la diócesis de Jaén en 1959 y que fue Juan Pablo II quien recibió en audiencia a la cofradía matriz. Además, como estudiante en Roma, el Papa polaco ya era asiduo al templo de Borromini, donde se rinde culto a una imagen de la Morenita. En este artículo que podemos leer, Mirando al Santuario, Andrés Borrego destaca además la vinculación del Papa emérito, Benedicto XVI, con la reina de Sierra Morena, a la que concede la Rosa de Oro, distinción que muy pocas advocaciones poseen. Y de esa maravillosa Rosa de Oro pasamos al extraordinario Lucero de la Mañana, a quien dirige su prosa poética Fernando Moreno Cazalla. Adornándose con maestría, describe así el último domingo de abril en el santuario. Cuando la perfección alcanza su máximo esplendor, el cielo se tiñe de verde tisú. Dicen que cuando la Morenita traspasa el atrio de su basílica, florece la primavera. Pero más allá de eso, los relojes se paran y el tiempo se detiene. Esta edición de la revista incluye también una crónica histórica del padre Francisco Adán, que relata todos los pormenores de la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza en 1909, coincidiendo con la declaración como patrona de Andújar concedida por el Papa Pío X. El proceso de coronación se inició, según nos cuenta, el 25 de abril de 1907, cuando el alcalde y arcipreste de la ciudad, don Manuel Muñoz Trigueros, convoca una reunión para organizar los actos a instancias de la Junta de Señoras, promotora de la idea. José Delgado Castilla, por su parte, deja constancia escrita de su testimonio vivido durante la recoronación de la imagen de la Virgen de la Cabeza. Cuenta en su escrito que fue muy calurosa aquella tarde del 23 de abril de 1960, cuando en la explanada del Paseo de Colón se celebró ese acto al que acudieron importantes autoridades de la época. La Virgen recorrió después las calles de Andújar y posteriormente regresó a su camarín. Y de la historia en este número de Mirando al Santuario se pasa también a las leyendas y a los relatos sobre los milagros de Nuestra Señora acontecidos en el Nuevo Mundo y rescatados por Diego Utrera Álvarez. Nos cuenta lo ocurrido en 1633 en Santiago de Chile, donde los frailes franciscanos habían logrado traer una imagen de la Virgen tras una tormenta en el mar y un naufragio que estuvo a punto de producirse. Sin embargo, el capitán del barco tomó la decisión de subir a cubierta, llevando en brazos a Nuestra Señora, calmándose de inmediato el temporal y permitiendo que pudieran alcanzar por fin su destino. Cuenta también en este artículo otro milagro sucedido en 1674 al español Pedro de Bardeci, a quien se le aparece la Virgen en Potosí, Bolivia, para pedirle que vaya a Santiago de Chile y vista con el hábito de los descalzos de Nuestra Señora de la Cabeza. Desde entonces, nos cuenta, la vida de Pedro de Bardeci se transforma en un ejemplo de servicio a los demás y su fama de santidad crece día a día, llegando a realizar varios milagros por intermediación de la Morenita. Juan Manuel Barrero Macías nos trae también otro hecho atribuido a la Virgen más de nuestro tiempo, acontecido a una joven andujareña que, por raro que parezca, no practicaba la devoción a Nuestra Señora. Sin embargo, al quedarse embarazada muy joven y ante la duda de continuar con su embarazo o no, por temor a la reacción de su familia y porque quería seguir estudiando, tuvo necesidad de presentarse ante la Virgen para pedirle ayuda. Cuenta este relato que la joven finalmente dio a luz y que su vida se llenó de esperanza, el nombre de su propia hija. Estremecedora historia es la que nos cuenta Ramón Molina Navarrete bajo el título de la misteriosa mujer que asistió al viejo ateo. En ella nos narra unos hechos que afirma haber vivido en primera persona tras conocer casualmente a un anciano. Su esposa, fiel devota de Nuestra Señora, falleció poco después de que la Morenita abandonara Jaén
tras permanecer en la catedral con motivo del año jubilar. El hombre se quedó solo y Ramón estuvo visitándolo varias veces para darle compañía, pasando el rato charlando y debatiendo sobre las creencias que él, el anciano, no tenía. Agnóstico confeso, aquel viejo le contó que una buena mujer que decía trabajar en los servicios sociales venía a ayudarle cada día con la comida y con las tareas del hogar. Poco después, un martes santo, el anciano moría. Ramón se enteró cuando volvió a visitarle. Nadie le abrió la puerta y preguntó a un vecino que le dio la noticia. Se interesó entonces por esa mujer que le asistía, a lo que este señor, sorprendido, contestó que desde que murió su esposa, ninguna otra mujer había entrado por la puerta de esa casa. También le contó por último que cuando levantaron el cuerpo de la cama, encontraron bajo la almohada una foto de la Virgen de la Cabeza, en cuyo reverso aparecían escritas estas palabras: confío en ti. Mirando al santuario, apoya desde estas páginas el acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de solicitar la declaración de fiesta de interés turístico internacional de la romería de Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena, teniendo en cuenta los ecos que de la misma llegan a todo el mundo y el seguimiento que de esta fiesta se hace a través de las nuevas tecnologías. Su importancia ha quedado suficientemente demostrada y no debería basarse, por cierto, en la antigüedad de la misma. Y es que durante muchos años hemos venido repitiendo hasta la saciedad que esta es la más antigua de España sin que ello se haya podido demostrar nunca. Enrique Gómez dedica un artículo a este tema. En él nos dice que, utilizando el sentido común y la historia, sabemos que la llamada reconquista del territorio ocupado desde el año 711 por los árabes comienza por el norte de España y hasta 1225 Andújar no es entregada al rey cristiano Fernando III. Existen, por tanto, otras romerías anteriores. Enrique Gómez, por todo ello, asegura que nuestra romería no necesita que se le maquille el currículum y pide que destaquemos la romería de la Cabeza por su historia y por sus señas de identidad, en definitiva por la cultura y la fe que cientos de miles de personas le tienen, convirtiendo esta devoción en universal. Un claro ejemplo de devoción, por cierto, es el de la peña Los Romeros Virgen de la Cabeza el Madroño, que lleva ya más de un cuarto de siglo rezando a caballo, contando con la participación de más de 1 millar de jinetes y amazonas, convirtiéndose en una embajadora de la ciudad y divulgadora de tradiciones en torno a la morenita. José Carlos González Lorente firma un artículo en el que nos recuerda otra característica que hace grande a esta pionera peña romera, ya que es imprescindible ser hermano de la cofradía matriz para poder pertenecer a ella. Y qué decir del coro de la cofradía y de su banda sonora de piropos, plegarias y rezos a la reina de Sierra Morena. Este año han grabado un nuevo disco, Camino de mi Hermandad. Nos lo cuenta en la revista su director Pedro López, quien también nos avanza el estreno de una obra titulada Al son del tambor, con 4 sevillanas distintas que nos cuentan distintos pasajes de la romería, desde la salida de la cofradía en caballería, partiendo de Andújar, hasta la magna procesión de la Virgen ya en el santuario. Y también nos trae, por cierto, una novedad como muy interesante, y si no, escuchen, este grupo se propone formar el coro infantil de la hermandad. Invita por ello a todos los padres que deseen llevar a sus hijos a participar en este proyecto. Música imprescindible es también la de los sones romeros que interpretan las bandas, llenas de pasodobles que nos hacen vibrar como los que compusiera el maestro Amador Jiménez para nuestra romería. Y también como el pasacalles romero del compositor local y pianista Antonio Jesús Pareja Castilla, compuesto bajo el título de Mi Rosa de Oro. Esta obra fue estrenada en el Teatro Principal de Andújar el 20 de noviembre de 2012, siendo interpretada por la Banda de Música de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, dirigida por el maestro catedrático y director de orquesta Javier Miranda Medina. Y de la música cambiamos de arte para adentrarnos en la historia. María Lourdes Cubero Mercado escribe sobre una pintura mural que se encuentra en la ermita de Santa Brígida, en Álora, pueblo natal de José Navas Parejo, el imaginero que realizara la imagen de la Virgen en 1940. En esta localidad malagueña es patrona la Virgen de la Cabeza y el cuadro que nos describe la autora de este trabajo muestra la aparición de la señora al pastor Juan de Rivas en un ambiente romero con las tiendas que montaban las diferentes cofradías para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Lourdes Cubero nos cuenta además en este interesante artículo
cómo se organizaban, teniendo en cuenta que a finales del siglo XVI eran ya 63 cofradías las que participaban en la romería, procedentes sobre todo de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Sobre la construcción de un puente de madera, sobre el Jándula, nos habla José Luis Pantoja Vallejo. Fue construido, nos dice, con motivo de la coronación canónica de 1909 para permitir el traslado de la Virgen hasta Andújar, ya que el puente de hierro que hoy conocemos tardaría todavía 3 años más en estar terminado. A pesar de construirse de forma provisional, se estuvo utilizando durante bastante tiempo y se retiró del Jándula una vez que entró en funcionamiento el nuevo puente, inaugurado con motivo de la visita al santuario de doña Isabel Francisca de Borbón, hija de Isabel II y hermana de Alfonso XII, el 20 de octubre de 1915. Hacer el camino es también el objetivo de la Ruta del Pastor de Colomera. Su comisión organizadora nos recuerda que fue en 2013 y ante la imagen de la Virgen de la Cabeza, que preside la Iglesia de la Asunción, cuando se rezó por primera vez la oración creada para acompañar a los peregrinos en su caminar hacia el santuario, siguiendo el trazado que recorrió Juan de Rivas. Pablo Mondéjar nos relata parte de la historia de las andas de la Virgen en un artículo que detalla cómo en 1555 se realiza un encargo para construirlas, no siendo en principio de muy buena calidad. No sería hasta el año 1581 cuando, según se deduce del contrato suscrito con los plateros cordobeses Sebastián de Córdoba y Rodrigo de León, cuando la hermandad decide comprar unas andas de plata para la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza a la forma y hechura de un modelo y traza en dibujo. Mondéjar rescata también en este artículo un dato sobre la organización de los anderos, argumentando que hasta 1936 las andas eran portadas por la calzada del Cerro por todas las cofradías, por riguroso orden de antigüedad y por tramos. Otro documento que encontramos es el de Jesús Carlos Domínguez de Torres sobre la presencia del poeta Miguel Hernández en el santuario, con nuevas aportaciones sobre el paradero de determinadas obras que desaparecieron tras el asedio. La hipótesis que maneja el autor es que la intención de los responsables de la República, una vez tomada la posición, fuese la de poner en lugar seguro cualquier obra de interés histórico, artístico o devocional, y entre ellas, desde luego, la talla de la Santísima Virgen de la Cabeza. Que la Virgen te ayude y que ilumine la presentación preciosa. A sacar la bandera de Caridad.